Buenas tardes, estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a Dios por este nuevo programa, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Bueno, pero vamos a invitar a todos los que nos están viendo a que hagamos una oración en este momento. Padre, bendito eres en el nombre Señor, de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este programa de Padre Santo. la antesala. Porque es tu programa, Padre, porque a ti todo te pertenece. Sí, Señor. Padre, danos luz, Señor, para que nosotros podamos contestar correctamente de acuerdo a tus sagradas escrituras, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, estamos celebrando nuestra antesala número 39. Le damos gracias a Dios y por supuesto a todos los viewers que nos están viendo a través de estas plataformas, ¿verdad? Del internet. Gracias a ese ojo mágico. Y nos pueden escribir acá. Pastor. Sí, hermano. Es importante que usted diga siempre lo que usted dice. Siga orando por nuestro ministerio. No queremos que nos manden ofrendas, sino siga apoyándonos en oración, ¿verdad? Porque nosotros lo hacemos este programa de todo corazón para que la gente tenga la verdadera revelación divina, para que sean transformados con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que a mí me gusta, que nosotros no le pedimos a la gente dinero, sino oración, para que este programa llegue a muchas personas y la palabra, ¿verdad?, sea sembrada en cada uno de ustedes sin ser diluida. ¿Correcto, pastor? Claro que sí, que la palabra de Dios fluya como los ríos en la faz de la tierra. Amén, y así es. Pastor, el tema de hoy es, bueno, un manjar. Y bueno, damos gracias a todas esas personas que también celebraron el Thanksgiving, pastor, ¿verdad? Sí, gracias, porque es un mandamiento para la iglesia, dar gracias a Dios por todo. Exactamente. Entonces, pastor, el tema es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Es el único pecado que no perdona a Dios? Bueno, es una pregunta teológica muy importante que para dar una respuesta correcta de acuerdo a las escrituras tenemos que analizarla y tenemos que leer lo que dice Dios, ¿verdad? Para comprender realmente lo que nos está queriendo explicar esta situación que se le presentó a Jesús, ¿verdad? Y la palabra de Dios la vemos en Mateo capítulo 12. Vamos a leer capítulo 12 del versículo empezando el 22, dice, y vamos a ir analizándolo, ¿verdad? Y entonces fue traído un endemoniado, ¿verdad? Porque no podemos discernir un pasaje o dar una respuesta sin leer el contexto bíblico y el contexto general de las escrituras. Eso es muy importante para que usted sepa discernir las sagradas escrituras. Entonces fue traído un endemoniado ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente que estaba atónica decía, ¿será aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo eso Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra a sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echo vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no esté conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se le será perdonada. A cualquiera que le dijera alguna palabra al Hijo del Hombre,
le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado ni este siglo ni el venidero. Hasta ahí vamos a leer, ¿verdad? Porque Sí. hay mucho que leer, pero le recomiendo que si usted está en su casa, lea el resto del capítulo para que usted tenga una mejor comprensión, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasó en esta situación. Primero, Jesús estaba haciendo un milagro porque Jesús fue enviado a las ovejas de la casa perdida de la casa de Israel para que la casa de Israel se diera cuenta que Él es el Mesías prometido de las Sagradas Escrituras que los profetas hablaban. Y para esto Dios le había dicho que a Jesús quisiera milagros para que estos que creyesen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el judío no cree si no ve. Entonces tenía que hacer algunos milagros y realizó un milagro impresionante que hizo hablar y escuchar a esta persona que tenía un espíritu malo, un demonio. Entonces la audiencia, los testigos que estaban ahí empezaron a decir, este es hijo de David, este es el Mesías prometido, este es lo que Dios nos trata de decir, que viene el Rey de Reyes, viene el Señor de Señores, viene a nosotros lo que Dios nos prometió. Pero otro grupo vino, los fariseos, ¿verdad? En Marcos les dicen escribas, lo relata como escribas en Marcos. Ellos vinieron a desacreditar lo que la gente estaba pensando y Jesús haciendo, ¿verdad? Le achacaron todos los milagros a Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Satanás. Es uno de los nombres de Satanás, significa el príncipe de las moscas. Entonces, Jesús trata de refutarlos. Jesús trata de hablar con los fariseos, ¿verdad? Y empieza a hablar en parábolas, ¿verdad? Si un reino no puede estar dividido, y les dijo todo lo demás que Jesús les acabamos de leer, ¿verdad? Y si echa Satanás a sí mismo, contra sí mismo está. Un demonio no puede echar otro fuera, otro demonio. Les trató de dar una explicación lógica, la cual también los religiosos la rechazaron. Ok, pastor. Pero entonces, Dios está sacando un demonio, ¿verdad? Porque la persona no oía, no hablaba. Y entonces, ok, vinieron los fariseos, que los fariseos vendrían siendo la gente que supuestamente sabe, ¿no? Claro, se supone que los fariseos era la gente que tenía más luz, más acceso a las escrituras, la gente que enseñaba el Torá, la gente que guiaba al pueblo de Israel en lo espiritual. Entonces se suponía que ellos tenían un poquito más de luz que el pueblo, pero su necio corazón, su dura servicio, su religiosidad los frenó. Exacto. Y ese es el problema, pastor, que está ocurriendo en la iglesia ahora. La gente se deja llevar por lo que dicen los religiosos y a veces están dando doctrinas falsas. Exactamente, al igual cuando Jesús vino y antes que él muriera en la cruz, vivió el peor tiempo de apostasía a Israel. Lo estamos viendo el día de hoy con la iglesia, es lo mismo. Está pasando lo mismo. Ahora, pastor, vamos a analizar ese versículo 31 de ese que usted estaba leyendo de Mateo 12, que dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado a los hombres. Aquí hay algo como que hay que preguntar eso. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, Él no dice que nos perdonó de todos los pecados. Claro, la Biblia no se puede contradecir. La Biblia dice que Jesús te perdona de todos los pecados. Entonces no hay un pecado como la blasfemia del Espíritu Santo que no pueda ser perdonado. Y lo vamos a explicar el por qué. Ok. ¿Verdad? Porque primeramente, ¿a quién le está hablando Jesús, hermano? ¿A quién? A los líderes de la iglesia supuestamente, o sea, del a los Sanedrín. Falsos religiosos. Ok. ¿Verdad? Ponga mucha atención. Jesús no le está hablando ni a sus discípulos, ni a los testigos oculares, ni al pueblo, ni a la nación de Israel. Le está hablando a los que tenían el control religioso. A ellos les está dirigiendo Jesús. Esto no es un mandamiento ni para Israel ni para la iglesia. Él está
refutando a los religiosos. Dice que el Espíritu de Dios echa fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pongan mucha atención. Entonces, si Jesús le está hablando a los religiosos, ¿para quién es este mensaje? Lógico. Para los religiosos. Exactamente. Entonces, Jesús lo explica en los versículos de abajo, ¿va? Dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia con el Espíritu Santo no será perdonada a cualquiera que alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, en su 100% humanidad, será perdonado, pero no será perdonado en su 100% espiritual. ¿Qué nos trata de decir Jesús? Que tú, en esa época, tú pudieras haber blasfemiado a Jesús, hombre, y no era un pecado, pero en su parte espiritual sí es un pecado, porque Jesús era 100% Dios y 100% humano. Entonces Él está haciendo esa división. Está haciendo esa división y dice que este pecado no será ni perdonado en esa ocasión ni en el siglo venidero, y lo vamos a explicar que es en el siglo venidero porque muchos no entendemos. Entonces, como Jesús está diciendo estas palabras, hay dos cosas aquí. Una, le está hablando a ellos. Dos, explica en los siguientes versículos que hay una separación de humanidad y espiritual. O sea, Él se está refiriendo a que Él mismo es Dios en su deidad, que Jesús es Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice que Jesús es Dios encarnado. Entonces, el pecado que están haciendo, están rechazando al mismo Dios cara a cara. Los supuestos religiosos, las supuestas personas que tienen luz, están rechazando a Dios cara a cara. Entonces Jesús dice, no será perdonado ni ahorita ni en el siglo venidero. ¿Qué quiere decir Jesús con el siglo venidero? Cuando Él regrese en su segunda venida. No quiere decir que en la era de la iglesia existirá ese pecado y que no. Quiere decir que cuando Él regrese en su segunda venida. ¿Entiende? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Entonces, este pecado solamente ocurrió una sola vez y no puede suceder más en la historia, al menos que Dios esté presente en la persona de Jesucristo y alguien lo blasfeme. De otra manera, no puede suceder. Este pecado pasó una sola vez en la historia y puede volver a suceder en el siglo venidero cuando Él venga en el Armagedón. Perfecto. Pastor, ahora vamos a analizar el versículo 32, que es el que usted dice, que dice, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni el venidero. Estamos hablando de 2 siglos. Claro. Está hablando de tiempo presente y venidero significa en las Sagradas Escrituras en el futuro. Pero ¿cuándo es? Cuando Él regrese. ¿Por qué? Porque mucha gente toma este versículo como para meterle miedo a las personas. Tú estás blasfemando al Espíritu Santo, y muchos grupos, muchas iglesias falsas utilizan este versículo para engañar a la gente y decir que, bueno, tienes que pasar al frente con el ministro y te tiene que tocar la cabeza y te tienes que caer, si no tú estás resistiendo al Espíritu Santo, y eso es blasfemiar al Espíritu Santo y es una mentira. Eso es mentira. O sea, vamos a aclarar acá, ojo pelado, miren lo que está diciendo el pastor Carlos, que no lo está diciendo él, es la palabra de Dios, porque aquí dice, no en este siglo ni el venidero. ¿Cuántos siglos han pasado de que Jesús murió? 2 siglos. 2 siglos, 2000 años. Viene el arrebatamiento. Cuando venga el arrebatamiento, viene después Jesús otra vez. Y allí podría volver a pasar si vuelve a pasar esto. Para que haga ese pecado, tiene que estar Dios en la tierra. Tiene que estar Jesús en la tierra. Bueno, Jesús es Dios. Exacto. La deidad de Jesús en la tierra. Pero es interesante esto, pastor, porque de verdad la iglesia ha hecho esto, pues, o sea, vomita, te estás resistiendo al Espíritu, y entonces es una manipulación. Precisamente esta es la pregunta que viene, y es que
¿La iglesia ha usado esto como una manipulación, pastor? Claro que sí, la ha usado para hacer falsas doctrinas, falsas ministraciones, falsos ungimientos, etcétera, etcétera. Lo han usado muy falsamente, pero ese pecado no se puede repetir, como dije anteriormente, al menos que Dios esté presente. ¿Por qué? Porque la Biblia no se puede contradecir. Como dice Jesús o sus apóstoles, que Él nos perdonó todos los pecados y hay un pecado que no se puede ser perdonado. Es ilógico. Jesús vino y nos perdonó de todo pecado, ¿correcto? Correcto. Ok, iglesia, gente que nos está viendo por ese ojo mágico, mire lo que se está hablando. ¿Cuántas personas no se creen que a lo mejor han fallado al Espíritu Santo y creerán que nunca podrán ser perdonados, ¿verdad, pastor? Claro, y muchos se preguntarán, cuando Jesús venga en su segunda venida, sí va a haber pecado, porque va a haber la batalla del Armagedón hasta que destruya a todos sus enemigos. Pastor, entonces, ¿cómo concluiríamos este tema? El de la pregunta, ¿puede Dios, o sea, el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, es el único pecado que no perdona a Dios? Sí, pero no es aplicado en esta época. Okay. Solamente fue aplicado cuando Jesús lo mencionó. Ahora, pastor, esto es algo que es muy importante. El Espíritu Santo ahora es representado, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Claro. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a otra persona y esa persona rechaza la palabra de Dios. Bueno, ese pecado no se le llama blasfemia del Espíritu Santo, ese pecado se llama teológicamente pecado de rechazo. Pero es un pecado muy grave porque estás rechazando al Dios verdadero y Él te puede desechar. Ok, pero la palabra de Dios no vendría siendo el Espíritu Santo. La palabra de Dios es el Espíritu Santo según Efesios 6:17, es la espada del Espíritu. Ok, entonces sí tiene sus consecuencias. Sí, pero no es un pecado imperdonable. Okay. Puede ser perdonado si tú eres redimido y comprado con la sangre preciosa de Cristo. O sea, la respuesta entonces sería que sí, Dios perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo en este tiempo. Bueno, no es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la palabra es la palabra. Si tú usas mal la palabra, ya es en ti. Es el rechazo a la buena palabra. Es otro pecado, es muy diferente, pero no es el mismo pecado, que es el pecado imperdonable que habla Jesús. Ok, entonces es muy wow. Pero hablar mal la palabra de Dios es blasfemiar la palabra de Dios. Blasfemiar quiere decir maldecir o mal usar la palabra de Dios o hacerla de menos. Pero sí, es injuriar también, es injuriar, es increíble esto. Y entonces, pastor, como nosotros, porque hay personas que están viendo este programa por primera vez, ya ustedes vieron las páginas, ustedes vieron los hashtags, nos pueden buscar allí, pueden ver todas las prédicas que tenemos, los cafetines, las antesalas. ¿Hay esperanza para la gente, pastor, que no conoce a Cristo? Claro que sí, ¿verdad? Hay un motivo muy importante que yo se los quiero explicar muy rápido, ¿verdad? Voy a poner una ilustración muy fácil, ¿verdad? Si alguien llegase a mí, ¿verdad? Sí, y me dijera, pastor, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo yo puedo ser salvo? Yo le diría, bueno, pues tienes que tener una vida santa, tienes que tener una moralidad muy alta, tienes que ser perfecto, tienes que ser limpio desde que naciste hasta que moriste. Y esa persona va a decir, ¿qué? Eso es imposible. Bueno, entonces yo le voy a decir, entonces tienes un problema. Porque nadie puede ser salvo por sí mismo. Exacto. Aunque yo quiera la salvación, aunque yo anhele la salvación. La salvación es una oportunidad, es una noticia de Dios que tú puedes ser justificado por Dios. ¿Qué significa justificado? Que aunque seamos culpables, Dios nos hace culpables. Eso es lo más importante. ¿Y cómo? Porque para ser salvos necesitamos saber la mala noticia. La mala noticia es que nosotros no somos suficientes para alcanzar la salvación o querer ser salvos. Como esa persona pregunta, yo quiero ser salvo. El querer no te hace ser salvo.
lo que te hace salvo es el creer. ¿Pero creer qué? Algo que dice Dios, el Evangelio. Dice en Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros. Ni siquiera la fe es tuya. ¿Por qué? Porque la fe, según Romanos 10, 17, viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando tú escuchas el Evangelio de la gracia, que Jesucristo, nuestro Señor, murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, esa fe, si tú creíste sea eso lo que te dijo Dios, tú vas a ser redimido y comprado con la sangre preciosa de Cristo, y Él te va a empezar un proceso de santificación o de regeneración. Porque mucha gente hoy en día en las iglesias modernas, y más aquí en los Estados Unidos, piensa que es salvo y ya. No, si tú eres salvo, eres una persona que la justicia de Dios ha sido imputada en ti, y tú empiezas a ser una persona mucho mejor, y Dios te va perfeccionando, porque el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Amén. Entonces tienes una regeneración, tienes una salvación, y sobre todo Dios ha derramado todo su amor en tu corazón, que eres una persona diferente, completamente nueva. Eso Dios lo llama teológicamente una nueva criatura. Entonces mucha gente está autoengañada porque no ha tenido una razón, un motivo bueno por qué buscar a Dios. Porque mucha gente tiene sus propios motivos, y lo vamos a ver en el cafetín más adelante. Entonces, yo le recomiendo, si lo está viendo a través de las redes sociales, si usted quiere saber más de la palabra de Dios, que Dios le alumbre su entendimiento y usted conozca la verdad, usted va a ser una persona nueva y diferente, y va a vivir en paz, y va a tener el amor de Dios, y sobre todo usted va a poder adorar a Dios. Mucha gente piensa que adora a Dios, pero no lo adora, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Si usted no lo adora como Él quiere, con la verdad de Él, no está usted adorando a nadie. Eso es muy importante, porque hoy en día mucha gente dice, yo adoro a Dios a mi manera. Entonces, vemos que esa pregunta fue muy importante, porque desgraciadamente los falsos maestros la usan para manipular a las iglesias. No se deje engañar. No hay pecado que no pueda ser lavado y ser limpio con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Téngalo muy en mente. No hay pecado que no pueda ser perdonado, porque Él vino, según en Filipenses, a limpiarnos por todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Y la forma de hacerlo es creer al Evangelio, a la noticia que Cristo murió por todos nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre, que nos limpia de todo pecado. Y ese pecado de blasfemiar contra el Espíritu Santo no existe el día de hoy. Ok, pastor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos terminar este tema de blasfemar contra el Espíritu Santo? Es el único pecado que no perdona a Dios. Usted puede mencionar alguna, porque esto fue un hecho único, como usted acaba de decir. No pasó, y se lo digo nada más a los líderes, digamos así, religiosos. Exactamente. Bueno, para que este pecado sucedió una sola vez, históricamente no puede volver a suceder, al menos que haya tres factores. Al menos que Dios esté presente físicamente. Número 2, que Dios físicamente haga un milagro. Y 3, que alguien atribuye ese milagro que está haciendo Dios a Satanás. Entonces sí va a caer en ese pecado de blasfemar con el Espíritu Santo, y será imperdonable. Pero eso no podrá suceder hasta que Él venga en su segunda venida. Ojo pelado, ya oyeron que todo pecado es perdonado por Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, entonces no nos queda más sino despedirnos, pastor, ¿verdad? Y bueno, vamos a decirle a nuestra audiencia que Dios los bendiga, ¿verdad? Que Dios los bendiga, y si tiene algún comentario de este tema que hemos tratado en este cafetín, porque lo que hablamos el día de hoy es muy profundo y no simplemente es, como dicen teológicamente, lechita. Contáctenos para que nosotros podamos aclarar sus preguntas. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga.